fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios la bendiga, hermanos. Hablábamos la semana pasada de los dones, amén, y dijimos que los dones son, aparte de irrevocables, porque pueden ser irrevocables, pero pueden apagarse también. Son herramientas a los que somos llamados a servir, y sin esas herramientas nada podemos hacer. Amén. Entonces, si necesitamos de lo que Dios nos ha ofrecido en los dones, y la semana pasada hablamos de los dones de revelación, que eran sabiduría, ciencia y el don de profecía. Amén. Y hoy queremos continuar la clase y vamos a ver que después de la ciencia, según el Espíritu que nos da, que estamos leyendo en 1 Corintios 12, 9, y dice: a otro le ha dado ¿qué? Fe por el mismo Espíritu. ¿Esa fe es la que nos salva? No. Vamos a ver cómo es esa fe, porque la Biblia en Efesios 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando yo decido recibir a Jesús y decido creer, Dios nos regala la fe para creer en Él y para confiar en Él, y la fe en su palabra, que es la que nos da la salvación. Pero cuando es un don de fe para el servicio, es una fe que viene en un momento que Dios quiere. Dijimos que los dones son del Espíritu Santo, y cuando nosotros nos aquietamos y estamos en comunión, y como dice la palabra, estar quieto y saber que soy Dios, amén. Entonces, cuando yo estoy aquietado y Dios requiere de hacer algo, fluye el don, amén. Que puede ser que en este momento me lleno de fe y hago algo, ¿verdad? Que pasan los días y quiero volver a hacerlo y no tengo esa fe. ¿Me están entendiendo? Es muy diferente a la fe que Dios me da para salvación, y la fe en la palabra de Dios para mantenerme viva espiritualmente. Amén. Yo tengo una fe que está sembrada y es un don de Dios porque decidí creer a Dios. Amén. Entonces, este don de fe es en un momento que Dios quiere hacer algo. Y entonces te da esa fe para hacer. Amén. Y fluye solo y lo haces. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Si quiero volver a repetirlo, no lo puedo. ¿Por qué? Porque dijimos que los dones son del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es un momento que llega, así como pasan nuestras vidas. A veces hacemos cosas y decimos: yo no sé cómo lo hice, pero Dios quería hacerlo. Así sean para cosas de uno, hermanos. O sea, Dios te da esa fe y opera. Así como cuando yo le dije un día: Señor, yo no conozco de carro, sé manejar un carro, llenarlo de gasolina y más nada. Y se paró el carro, y entonces le dije: yo no voy a bajar ni a abrir el capó, ¿para qué? Porque yo no sé nada de eso. Y le dije: en el nombre de Jesús, tú vas a funcionar.
y el carro hizo así, era una subida y arrancó. Amén. Era un momento que Dios dio la fe. No cada vez que se va a echar a perder el carro, yo lo voy a hacer por mi voluntad, sino es un momento que Dios se apiadó de mí y dio esa fe para hacerlo. Y en otras ocasiones, ayer me recordaba, recién casados, fuimos a llevar al tío de mi esposo a La Guaira, al aeropuerto, y era de noche. Y cuando regresamos, de repente mi esposo se dio cuenta que el carro estaba sin nada de agua, estaba todo oscuro, no se veía nada de nublado. Y yo empecé a orar y de repente le dije: párate aquí porque aquí hay agua. Yo no vi nada de agua, pero ese momento llegó esa fe y Dios sí sabía que aquí había agua. Y yo le dije: párate, y extendí mi mano y le dije: aquí hay agua. Llegó esta fe en ese momento porque Dios quiere hacerlo. Amén. Así como lo puede hacer. Y me acuerdo que este día bajó mi esposo, puso la lámpara, ahí estaba el agua, no teníamos con qué llenar para llenar el carro, y conseguimos una bolsa plástica y llenábamos la bolsa, chorreaba, pero llenamos lo que se necesitaba y seguimos. Entonces el don de fe va a venir en un momento que Dios en su misericordia quiere hacer algo y Él lo hace. Amén. Simplemente Él da esa fe que es sobrenatural y no la podemos confundir con la fe de salvación. Amén. Gloria al Señor. Luego vemos que hay dones de sanidades. Jesús ordenaba simplemente que saliera esta enfermedad y salía. Jesús nos dio ese don a la iglesia, y el que tiene el don de sanidad, corrijo, la iglesia tiene los 9 dones que le pertenecen al Espíritu Santo, y cuando Dios quiere usar a alguien, lo usa. Amén. Orando por alguien, el Espíritu Santo te puede dar. Fíjense, el don de fe es para todos estos dones. Dios te da esa fe y te dice: levántate y ora por él, levántate y pon la mano, levántate, y simplemente a veces abrimos la boca y el Señor la llena y hay sanidades, porque el Espíritu Santo está con nosotros como estuvo con Cristo Jesús, y Jesús dijo: harán mayores cosas de las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Y esa comisión quedó ¿con quién? Con la iglesia. Amén. Él elige el momento, la persona, las cosas. Yo no puedo elegir. Amén. Solo cedo al Espíritu Santo. Si voy a razonar lo que el Espíritu Santo me está dando, perdí todo. Porque si yo razonaba cómo voy a poner la mano sobre el carro y va a arrancar, me quedo en mi sitio, ¿verdad que sí? Porque Él es el que en ese momento puso la fe y lo hago simplemente. Amén. Entonces, sí hay don de sanidades y hay un ministerio de sanidades. Fíjense que cuando empezamos la clase hablamos de diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Entonces Él hace como Él quiere. Hay personas que tienen la unción de la sanidad y Dios es el que opera. No es la persona que quiere sanar este o este. Dios sabe quién está listo para esta sanidad, y con la unción que tiene el ministro de sanidad opera. Conocemos a muchos hombres que Dios le ha dado ministerio de sanidad, pero también puede usar a cualquiera de nosotros en un momento dado. La iglesia debe estar preparada para esto. Es como cuando Jesús vino a la higuera y no le vio frutos.
No era tiempo de fruto para la higuera, pero Dios quiere decirnos con esa palabra, con ese ejemplo, que cuando Él quiere hacer algo, no va a esperar que tú acomodes tu vida, tengas fe, o estás en comunión con el Espíritu Santo, estás quieta para que Él haga en ti. No, nosotros tenemos que estar preparados en relación con Dios, en comunión con Dios, lleno nuestra mente de la mente de Cristo. No lleno mis pensamientos de pensamientos carnales, no lleno mis pensamientos de dudas, de incredulidad, sino busco en mi vida día a día ir preparándome. Y vamos a ver que sí necesito estar preparada para ese momento. El gozo es nuestro, la gloria es de Dios y la bendición es para la persona que está siendo tratada por Dios, porque los dones dijimos que eran para edificación de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que procurar, que lo vamos a ver también más adelante, cómo encender este fuego del Espíritu Santo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Después dice a otro el hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Fíjense, no es una sanidad. Es algo que humanamente no podemos hacer. Y yo me acordó el Señor de 3 cosas que Eliseo hizo, y vamos a ir a Segunda de Reyes 4:38, que dice que Eliseo tenía una escuela de profetas, tenía discípulos, amén, y había hambre en ese momento, o sea, parece que no llovía, y entonces Eliseo dijo: monten una olla para hacer un potaje. Uno de los que estaban ahí, que no era conocido, no era del grupo, fue más arriba en el monte y recogió hierbas y calabazas y los juntó, los picó y los puso en la olla. Cuando fueron a comer de eso, vinieron a Eliseo y le dijeron: hay muerte en esa olla, todos los que estamos comiendo estaban reaccionando muy mal con eso. Y entonces él dice que traigan la olla y que le traigan un puñado de harina, y la echó en el agua. Y como todas las cosas que suceden no son casualidades, ni es una magia, ni es algo que no entendemos, podemos no entender, pero tiene un propósito. Amén. Fíjate, la harina, cuando tú la pones en las manos, ¿te lastima? No. Es algo bien suave y representa a Cristo Jesús. Entonces él puso esa harina en la olla y les dijo: coman. Fueron y comieron y nada le pasó. Era natural o lógico que un poquito de harina quitara el veneno que había en esa olla. No, hermanos. Entonces es un milagro. Cuando Dios te guíe a hacer algo, simplemente obedece. Y tiene que ser en el mismo momento que el Señor te lo dice. Si me equivoqué, amén, no pasa nada. Somos humanos y podemos equivocarnos. Pero si oyes la voz de Dios y te dice: levántate y haz eso, simplemente lo tienes que hacer, aunque no tenga justificación humana, natural. Amén. Ese poquito de harina, ¿qué hizo? Sanar. Amén. Luego vemos en el 6 que uno de los profetas también de Eliseo tenía prestado un hacha
y se le cayó en el río. Fue donde Eliseo y le dijo a Eliseo: es importante para mí, quiero que por favor ores para que pueda yo, recuperar el hacha porque es prestada. ¿Y qué dijo Eliseo? Le dijo: dame una rama, un pedazo de madera. Amén. Sabemos que la madera tú la pones en el agua y flota. Eso es lo natural. Pero él preguntó: ¿dónde cayó el hacha? Y le dijeron: aquí. Y él puso en la rama arriba, en ese sitio, y dice que el hacha se flotó. Amén. Era natural que flote un hierro. Si lo metes en el agua, está en el agua y está en el fondo. Amén. Entonces son obras milagrosas que solo Dios puede hacer. Gloria al Señor. Y si yo creo, yo puedo esperar milagros, hermano. Me acuerdo una vez estábamos en un hotel, fuimos a la playa y sin darse cuenta mi esposo se le cayó el reloj. Era un reloj nuevo que yo le regalé. Cuando vinimos a descansar en el cuarto, me dijo: oye, se me cayó el reloj y no sé, seguro que alguien, porque los que limpian la playa están ahí rodando y si ven hasta unas cholas que no hay nadie ahí, la agarran, porque eso es lo normal. Amén, entre paréntesis. Y entonces yo le dije: pero ve a buscarla, acuérdate dónde estábamos y ve a buscarla. Y él me dijo: no, seguro que ya la agarraron. Y yo le dije: ve a buscarla, yo voy a estar orando. Y entonces él fue a la playa y yo estuve diciéndole al Señor, me acordé de esta palabra y le dije: Señor, como levantaste, hiciste flotar el hacha, tú, Señor, va a hacer que él consiga este reloj. Yo se lo regalé y es importante para mí, Señor. Dios ve nuestro corazón. Para mí, soy sincera y le dije: Señor, yo lo regalé y para mí es importante que no se pierda. Cuando él llegó ahí, habían limpiado, porque se ve en la arena, las huellas de la escoba especial de eso. Y entonces cuando él llegó, miró, dijo: no, ya barrieron, ya se fueron, ya no hay nada aquí. Y de repente volteó y vio algo que brillaba así de este tamaño, pero brillaba por el sol. Y entonces se acercó así y metió la mano. Estaba enterrada en la arena, pero se le quedó este pedacito. Y él la agarró y dijo: verdaderamente, al que cree, todo le es posible. Amén. A mí se me pierde algo y Señor, tú sabes por qué se perdió y tú vas a decirme, y cuando no, pues el Señor sabe. Amén. Pero todas las veces que uno lo ha hecho, el Espíritu Santo te guía en una forma sobrenatural. Amén, hermano. Entonces el aceptar que Dios tiene milagros en bendición de su pueblo, en beneficio de su pueblo. Luego dice que una vez trajeron 20 panes y había 100 personas ahí y le dijeron: maestro, ¿cómo vamos a darle, ponerles 20? ¿Quién va a comer? ¿Quién se va a quedar sin comer? No ponemos nada. Y él dijo: póngalo, porque Dios ha dicho que todos se saciarán. Entonces pusieron los 20 panes, los 100 comieron y fueron satisfechos. Y más bien sobró. Amén. El Dios de la multiplicación está entre nosotros. Amén. En todos los días de nuestra vida. Y es un don que dotó a la iglesia para que nosotros solo recibimos del Espíritu Santo y obramos. Él dijo: así dijo Jehová, que comerán, se saciarán y sobrará. 20 panes, eran 100 personas, comieron todos y sobró. Amén, gloria al Señor. Entonces
Solo hay que aceptar que Dios nos ha dado estos dones a la iglesia en beneficio del cuerpo de Cristo y de muchos que Dios quiere llamar. Amén. Gloria al Señor. Volvamos a los dones. Luego dice a otro, discernimiento de espíritu. ¿Necesitamos tener discernimiento de espíritu? Amén. Sí, hermanos. Porque necesitamos saber quién me habla. Porque puede hablarme Dios, puede hablarme la humanidad de una persona y puede hablarme un espíritu inmundo que es bien, que se disfraza bien con palabras muy sutiles, pero en él hay engaño, en él hay muerte. Cuando voy a aceptar esas palabras, en estos días nos contó una hermana que fue a hacer un examen físico y entonces le dijo el médico que él cree que tiene cáncer sin haber, o sea, hecho todavía totalmente los exámenes necesarios. Él declaró que ella tiene cáncer. ¿Qué es lo primero que nos llega? Temores, ¿verdad? Después viene la duda. No hay certeza de que hay cáncer, pero llegó la duda, y si acepto la duda, acepto los temores, que eso es lo que el enemigo quiere hacer filtrar. Y una vez que tienes temor o empiezas a dudar, el diablo puede subir a la presencia de Dios y decirle: ella está dudando y ella tiene miedo. No, el miedo es adoración al diablo, entonces el cáncer va a venir. Amén. Y nosotros oramos, ella entendió en un ayuno que tuvimos y dijo: no voy a aceptar eso. Me acuerdo una vez también, Mirta le pasó una cosa similar, pero ella misma decía: yo no tengo nada, ¿se acuerdan? Y me decía: hermana, yo no tengo nada. Amén, Señor, así es. Y yo le decía: sí, yo te voy a apoyar en esa fe y vamos a orar. Hizo todos los exámenes requeridos y no hubo cáncer ahí. Amén, hermano. Entonces nosotros necesitamos discernir quién habló a través de este médico. Un espíritu inmundo, hermanos. Entonces yo necesito discernir quién habla, así sea un cristiano. ¿Quién me está hablando en ese momento? Dicen que Pablo caminaba y salía una mujer que era divina y decía, él no sabía que era divina, no sabía quién era ella, no era de la ciudad donde él estaba predicando, sino que ella decía: estos son los hombres de Dios que les enseñan un camino, el camino de Dios. Y una vez, dos veces, tres veces la escuchó. O sea, todos estos días que la oía, no la reprendió, no dijo nada. Pero cuando vino el don de discernimiento de espíritu y el Espíritu Santo quería mandarla a callar, volteó y le dijo: te inmudezco, espíritu de adivinación, te vas de ella. Y la mujer ya no tenía adivinación. Amén. Entonces el discernimiento de espíritu, yo puedo, hermano, oír cualquier predicación de cualquier parte y le voy a decir: a mí me prende un bombillo donde hay cosas que no es del Espíritu Santo, es lo que más me resalta del mensaje. Cuando tenemos ese don, nosotros podemos discernir quién habla, cuál es palabra de Dios o cuál es una palabra disfrazada como de Dios o manipulada, porque puede hacer eso el enemigo. Entonces eso me evita mucho problemas en mi vida y puedo permanecer en la verdad. Cuando yo pido, en la palabra dice: pedid
que pedimos el discernimiento de espíritu. No es para uno que tenga el don de discernimiento. Nosotros todos en la iglesia necesitamos, Señor, ¿es tu palabra o la palabra de los hombres? ¿Es tu palabra o es un espíritu inmundo hablando? Cuando tú disciernes eso, tú te le enfrentas, mi hermano. Tú no vas a permitir que en medio de la congregación hable un espíritu inmundo. Me acuerdo hace años, yo era nueva creyente y en la iglesia estaba un grupo de jóvenes con el pastor de jóvenes y estaban hablando y de repente todos tenían las manos agarradas y mi esposo se retiró y se fue a sentarse. Algo no le gustó y entonces de repente el que era pastor de jóvenes empezó a profetizar. Yo sí sentí, hermanos, que no es el Dios que yo conozco que está hablando, pero como no tenía experiencia, no tenía mucho conocimiento, me quedé ahí. Entonces cuando llegué a la casa, el Señor me mostró un sueño con ese hombre y me dijo que el enemigo estaba atacándolo, pero él cede al ataque del enemigo y me mandó una palabra para él que en mi inexperiencia yo no hice nada, pero una vez lo comenté y con la hermana que se lo comenté me dijo, ve y háblale, esta palabra es para él. Y cuando yo lo busqué y le dije, abrí la Biblia y le leí, antes de yo decir, él levantó la cabeza y me dijo, trajiste una palabra para mí, y me dio temor de Dios y me regresé, pero sí, de lejos se lo leí, la palabra que el Señor le había dado, y me salí de ahí. Y sí, él tenía problemas, en su casa se hacían brujerías, el espíritu inmundo lo estaba peleando para que él regresara, y ya es una decisión de él, hermanos, liberarse o no. Pero yo entendí por qué mi esposo se salió de la rueda y fue y se sentó. ¿Por qué? Porque discernió que el que oraba ahí no era el hermano, no era Dios, sino que era un espíritu inmundo. ¿Lo necesitamos, hermanos? Sí, hermanos. Y tenemos al Todopoderoso. Él dijo, buscad y hallaréis. Si busco la verdad está conmigo. Amén. Si busco saber quién es quién y no me enamoro de las personas o de los dones que tienen, voy a tener discernimiento de espíritu. Amén. Gloria al Señor. Dice, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, está la evidencia de hablar en lenguas. Amén. Es como enchufar en la electricidad algo y prende algo. Prende la música, prende la luz, hay algo que se conecta. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, hay ese contacto y la evidencia de que hubo esa presencia es que nuestra boca empiece a hablar en lenguas. Amén. Pero esto es no un don para un momento. Esto es para todos los que creen en el bautismo del Espíritu Santo, lo reciben y por consecuencia hay la evidencia de hablar en lenguas. Pero aquí nos habla de un don de género de lenguas. Amén. Mucha gente confunde este versículo para decir que no todos hablamos lenguas. Pero en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, no dijeron algunos hablaron. ¿Dijeron eso? No. Dijeron todos hablaron en nuevas lenguas. Amén. Pero cuando nos habla la Biblia como un don de género, quiere decir que Dios los usa más ampliamente y como Él quiere en muchos géneros
O sea, en muchos idiomas. Amén. En mi casa una vez vino un hermano que es de los Andes, un hombre muy sencillo y muy creyente, y al irse él quiso orar, una oración de despedida. Estaba el tío de mi esposo que no era creyente y el hermano empezó a hablar lenguas y empezó a hablar inglés. Eso es un género de lenguas. ¿Por qué es un género de lenguas? Porque el hombre no sabe hablar inglés, no sabe nada de inglés. A dura pena, como se dice, habla bien el castellano, ¿ven? Pero en ese momento estaba hablando inglés. Y entonces terminó, se despidieron, se fueron. Y yo le dije al tío de mi esposo, tío, ¿y usted me entendió? Porque el tío de mi esposo es americano, amén, tenía como 50 años en Estados Unidos. Me dijo, sí, yo le entendí todo. ¿Y qué es lo que dijo? Él dijo, bueno, él habla un inglés de Inglaterra, un inglés excelente. ¿Y qué es lo que dijo? Entonces él dijo que era una forma exageradamente para enaltecer a nuestro Dios. Estaba alabando a Dios, estaba glorificando a Dios en un lenguaje sublime, en un lenguaje alto, no, o sea, con expresiones no comunes. Eso es lo que él dijo. Amén. Y yo le dije, ¿sabe, tío? Él no sabe hablar inglés. Y dijo, no, yo lo oí, yo le entendí. Y yo le decía, no, pero es que él no habla, el Espíritu Santo habló en él y no lo podía absorber, o sea, recibir eso, porque solo puede uno entenderlo en el Espíritu. Amén. Dice que para los que no tienen a Cristo Jesús, eso es locura. Amén. Para él sería una locura que él no hablara, porque él lo oyó hablar. Amén. Pero ese es el género. ¿Era creyente? Claro. ¿Quién puede hablar en lenguas? Amén. Entonces, fíjate, sí se habla lenguas en el lado oscuro, pero para maldecir. Fíjate, la interpretación de él, del tío, interpretó y dice conforme a la palabra, que dice que las lenguas es para exaltar a Dios, para alabarle en una forma suprema que humanamente no podemos. Amén. Entonces el género de lenguas son lenguas que hablas que a lo mejor no entiendes, pero que exaltan a Dios o hacen algo. Amén. Pero no es una forma solo de repetir palabras, sino su género. Una vez recién convertida también, estaba la hermana Reina en la iglesia y ya venía los domingos, se arrodillaba y daba gracias a Dios por permitirle venir a la iglesia y empezaba a hablar lenguas. Y saben, hermanos, yo la oí hablar en árabe y yo pregunté por ella, que si tiene alguna ascendencia árabe. Dijeron, no, ella del interior del país y nada que ver con el idioma árabe, pero ella hablaba y nombraba a Jesucristo y decía Yeshua. Yo lo escuchaba bien claro, eso a mí me impactaba. Yo todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo y esa mujer hablaba delante de mí en árabe y en varios idiomas que yo sabía que era francés, sabía que era inglés, pero no lo entendía, pero el idioma árabe lo entendí bien y estaba allí presente. Entonces son géneros de lenguas que Dios da. Pueden ser géneros angelicales, amén, pueden hablar chino sin saber, amén, pero que fluyen y es un don para un propósito. Hay veces, o sea, no es por decirlo, sino hay un propósito en eso. Una vez me acuerdo en una reunión de cristianos, un hombre se levantó y empezó a hablar chino.
Cuando él terminó, se paró el hermano, un hermano chino, y dijo, el hermano habló y dijo Dios a través de su boca esto y esto y esto y esto. Porque cuando hay esos géneros de lengua, también hay quien interprete. Amén. Entonces, aunque no se en ese caso era un chino y el hermano que no era chino habló en chino. Amén. Pero hay veces que hablamos lenguas en el género de lenguas, y ¿qué pasa? Dios, como la profecía, se levanta uno y dice, Dios está diciendo en las lenguas de fulano así y así y así. Debemos anhelar, hermano, los dones del Espíritu. Eso aviva nuestro espíritu, aviva la fe del creyente, porque no es una iglesia de dogmas todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que hace diferente una iglesia es el mover del Espíritu Santo en ella, hermano. Si hay algo que diferencia una iglesia de otra, es el mover y no la emoción, hermano. No la emoción, porque hay mucha emoción, hay dones que se contaminan. Dijimos la semana pasada, así como profetizó del mismo vaso habló Dios y del mismo vaso habló el diablo, que vimos la semana pasada, pues también se contaminan los dones del Espíritu. Amén. Empieza a actuar nuestras heridas, los rencores que tenemos a los hombres, a las autoridades, empiezan a hablar de una manera diferente, y hay que saber qué espíritu habla ahí. Amén, hermanos. Y en el 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo no voy a escoger qué don voy a querer. Amén. Sino Él, como dije la semana pasada, va a fluir. Lo que tengo que vivir en santidad, buscar un detalle muy importante que hay en Romanos 12, que el Señor siempre nos habla en ello. A ver, lo deben de saber de memoria. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. En este siglo recibimos las heridas, las confusiones, las mentiras del diablo, los dogmas que nos han enseñado. Amén. Muchas cosas hemos adquirido de este siglo, de este mundo. Amén. Pero Pablo dice, no os conforméis. No se queden cómodos con lo que tienen, sino que, ¿qué vamos a hacer? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Debe haber un cambio de mente. La mente de nosotros debe ser redimida por la sangre de Cristo. Debe morir, desarraigarse esos pensamientos que nos hacen cómodos en nuestra manera de pensar. Hay mucho más en el Evangelio para los hijos de Dios. Él tiene cosas maravillosas porque Él es un Dios sobrenatural. Es un Dios que no cabe en nuestra mente, hermanos. No puede caber en mi razonamiento, no puede caber en mi corazón, porque es el Dios del universo. Entonces yo no lo puedo encasillar en una caja. Dios es así y punto. No. Dios es mucho más de lo que yo puedo pensar, y ha dado de sí mismo a la iglesia. Él cuenta con la iglesia. La iglesia es la carta que tiene Jesucristo para salvar a la humanidad. Entonces yo no me puedo quedar conforme, sino todo lo contrario. Voy a buscar en el Espíritu Santo, renueva mi pensamiento. ¿Qué pensamiento no es tuyo en mí, Señor? Sácalo y dame tu pensamiento. ¿Cómo puedo renovarlos? Leyendo mucho la palabra, leyendo mucho, y todos los días, y empiezo desde el principio hasta el fin y vuelvo
vez que termino vuelvo, porque cada vez que vuelvo a leer hay cosas nuevas. Amén. Para que a medida que yo voy creciendo se va a revelar más y más esa palabra. No puedo conformarme con la leche, la salvación, la paz, el gozo, la bendición. No puedo conformarme en eso, hermano. Hay mucho más que Dios quiere hacer, y a través de los dones del Espíritu Santo que ha dado a la iglesia podemos hacer maravillas. Amén, gloria a Dios. Y otra cosa que quiero en 1 Corintios 13 nos habla Pablo y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, hago ruido, se oyó ruido, pero más nada, ¿verdad? Si todo lo que Dios me puede dar para hacer, y dijimos que los dones son bendición para la iglesia, a lo mejor la iglesia es edificada, pero si yo lo hago sin amor a Dios primeramente, sin amor a la obra de Dios y sin amor a los hermanos y a las almas que pertenecen a Cristo, es algo que sonó, pero más nada, no me afectó a mí, ¿verdad? Puede afectar porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Puede hacer, porque si nosotros vemos a la persona que hace los dones como la perfección, estamos bien pelados, ¿verdad que sí? Pero nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, ¿qué debemos hacer? No conformarnos a lo que recibimos en este mundo y tratar de perfeccionar mi alma, de perfeccionar mi carácter, hasta que llegue, como dice en Efesios, al nivel y la estatura de un varón perfecto. Y esto es mirando a Cristo y siguiendo a Cristo que se puede lograr. No es humano, no es un esfuerzo, no es algo que escondo, sino debe fluir el amor, porque sin amor Dios no recibe, hermano. La motivación por las cosas que hago estos dones para que vean que yo canto muy bien, me voy a poner a cantar, tengo voz, y no es por amor a Dios, para elevarle alabanzas a Él y que Él a través de ese don que dio pueda bendecir y ministrar a la iglesia. Amén. Mi motivación es muy importante para Dios. Si yo lo hago porque estoy herida, porque fui rechazada, porque no fui aceptada, y entonces veo los ojos de la gente brillan cuando uno habla o cuando hace alguna cosa, y ya las miradas están puestas no en el Altísimo, sino en la persona que lo hace, entonces ¿qué va a pasar? Oye, yo me esponjo, me salen mis plumas, amén, y eso no es correcto para Dios. Si lo hago por amor y en humildad a Dios, entonces Dios recibirá esto como un olor fragante y será agradable a Dios y se contentará, amén. Y cuando Él está contento, Él bendice, hermanos, Él bendice. No ganamos nada con el enojo de Dios y el enojo de los autoridades de la iglesia. Eso sí lo viví yo. Amén, hermano. Entonces necesitamos tener amor. Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, hermanos. Amén. Entonces tengamos
muy en cuenta eso. Dice que si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántos hemos oído que fulano de tal entregó todo, se echan con esos grillos que tienen pullas al cuerpo y se maltratan y decíamos que eran unos santos varones? Amén. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por amor a quién? Dios dice que cuidemos nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Él dice que vayamos y de lo que gratis recibimos, gratis demos a otros. Entonces, si me lastimo, me doy de golpes, ¿a quién beneficia eso? ¿Eso es amor? No, hermanos, eso no es amor. Es un error. Es una confusión del diablo que hace llevarlos a hacer eso. Como cuando los que reparten y reparten y reparten su dinero, pero no obedecen a Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? Nada. Amén. Entonces, si no tengo amor, dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy y nada de lo que hago sirve. Amén. Aunque Dios me use, Dios usa las piedras. Amén. Dios usa los animales. A una burra Dios le hizo hablar. Amén. Porque era necesario para que Balaam entendiera el propósito de Dios. Entonces cualquiera puede ser usado por Dios. Aún las piedras. Le dijeron a Jesús de los niños que cantaban, y le dijo: si ustedes se callan, las piedras me alabarán. Amén. Tú ves la naturaleza que hay en todo lo que puede ver tus ojos, y dice que ellos cuentan la gloria de Dios. Te das cuenta que hay un ser supremo que maneja todo eso. Él llama a las estrellas por su nombre. Él aquieta el mar cuando está bravo. Él puede parar el giro de la tierra. Ese es el milagro más poderoso que hemos visto en la palabra, cuando Josué dijo: sol detente, luna detente, y no giró más la tierra. Quedó como pegado a una hora hasta que él venció a sus enemigos. Lo podemos hacer, hermanos. No se habla de 9 dones, se habla de mucho más, hermanos. De mucho más, y para todo el pueblo de Dios. Entonces anhelemos: Señor, yo quiero que me uses y me goce en eso, y que yo no contamine mis dones. Que esto es muy, muy importante. Dice en 2 de Timoteo 1:6, le dice Pablo a Timoteo, su discípulo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué le dice aviva el fuego del don? Porque a veces, por descuidarnos, al apagar el espíritu, apagó el don, hermanos. Amén. Él era joven y a lo mejor lo criticaban mucho, murmuraban de él, pero él le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos.
¿Cómo puedo yo avivar el fuego? Cuando estoy en comunión con el Espíritu Santo, cuando santifico mi vida. Así como Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo por ellos. Jesús podía distraerse, ir de vacaciones, hacer una cosa aquí, ir a la playa, nadar. Podía, estaba como uno de nosotros, pero él dijo, yo me santifico, yo me consagro, ocupo todo mi tiempo, ¿en qué? En la obra que Jesús le dio, el Padre le dio. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre y complete su obra. Entonces nosotros tenemos que santificar, que es su supremacía de su creación. La creación suprema de Dios fue el ser humano. Entonces nosotros necesitamos en verdad tener conciencia. ¿Estamos perdiendo nuestros tiempos? ¿Hay límite para los milagros de Dios? No, hermanos. Y cada día Él dice que tengo más para ti. Tengo más para ti, porque Él no tiene límites. No hay límites para lo que Él puede hacer en nosotros. Y luego en el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No me dio el miedo, no me dio acobardarme, sino todo lo contrario, me dio poder de Él y amor. Él pone el amor en mí. Él me ha dado amor para amar. No es que yo soy muy buena y amo, sino Él pone en mí. Él dice que Él derrama su amor en mi corazón por su Espíritu Santo. Entonces tengo amor. No puedo decir no tengo amor. Si estoy en su palabra, lo recibí ese amor que se derramó en mi corazón por su Espíritu. Entonces Él me dio ese amor y sobre todo me dio dominio propio. Dominio propio es una decisión, solamente una decisión. Puede que yo no sea capaz de hacer, pero decido hacerlo. Amén, hermano. Mucha gente no puede ser usada por Dios porque el dominio propio lo manejan carnalmente. Entonces Dios no puede hacer nada. Amén. Entonces el dominio propio es para decidir por las cosas de Dios. Yo decido, Señor, tú eres el que todo lo puede y no hay nada imposible para ti. Entonces yo decido por Él y Él se mueve. Amén, hermanos.